la parte cardiovascular y la parte respiratoria. Hasta ahora estuvimos viendo anatomía y fisiología, en líneas generales, como repaso. Pero vamos a ver qué es la valoración enfermera, ¿sí? Bueno, es el conjunto de técnicas y procedimientos destinada a buscar datos del paciente, de la persona. Y lo vamos a tener a través de distintas técnicas, tales como control de signos vitales, la observación, la ocultación, la palpación, la percusión, imágenes, y por qué no, el EKG, ¿bien? A través del registro electrocardiográfico. Cada una de estas técnicas nos va a permitir la anamnesis también, ¿no? Por supuesto, no sé si está acá, creo que no tampoco. Es parte de la valoración, ¿no? Conocer los antecedentes del paciente. Tanto cardiovascular como respiratorio. Para hacer una buena valoración cardiovascular y respiratoria tenemos que conocer las referencias anatómicas para saber y orientarnos dónde estamos valorando y qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Vamos a tener la línea external o la línea sagital, vamos a tener la línea medio clavicular en el tórax anterior. A nivel lateral vamos a tener tres líneas imaginarias, que es la línea axilar media, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Y en la región dorsal vamos a tener la línea espinosa, ¿sí? O la línea sagital posterior, también se denomina, o media posterior, y los laterales que están justo en el vértice de las escápulas, en el vértice inferior, perdón, de las escápulas, ¿sí? Fíjense. Entonces uno toma de referencia, por un lado, estas imágenes que son verticales, cefalocaudales, y cuando uno quiere buscar un punto, cuando va a valorar, para saber que en ese punto encontró sibilancia, o en ese punto hay una ausencia de ventilación, o en ese punto ocultó tal cosa, hay que hacer una línea imaginaria con los espacios intercostales. Dentro de la observación, bueno, en paciente cardíaco vamos a encontrar, o respiratorio, distintas alteraciones, edema, ¿sí? Sudoración, bueno, el paciente puede llegar a tener cefalea, nos puede llegar a referir, un desvanecimiento, ingurgitación yugular, eh, dolor de pecho, o digo, más allá que el paciente nos refiera, también el paciente se puede llegar a expresar, ¿no? Con la comunicación no verbal el dolor que está sintiendo. La cianosis distal, central, la falta de aire y demás. Y este es un punto importante, que es la ocultación cardíaca, que muchas veces nos falta esta práctica de utilizar el estetoscopio, no solamente para tomar la presión, sino, como digo siempre, utilizarlo para ocultar la parte abdominal, el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, en busca de datos que me permitan a mí formular diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno. Diagnóstico enfermero, ¿verdad? Y para eso tenemos los focos de ocultación cardíacas, que en este caso tenemos 5, ¿bien? Ya tenemos el primero, que es el foco aórtico, será la línea paraesternal derecha con el segundo espacio intercostal, y ahí vamos a ocultar claramente la válvula aórtica. Luego tenemos en el mismo lugar del lado contralateral, línea paraesternal derecha con el segundo espacio intercostal, el foco pulmonar. Ahí voy a estar ocultando puntualmente la válvula de la arteria pulmonar. Luego tenemos el foco tricuspidio, voy a pasar al 4, foco tricuspidio, ¿bien? Que es la línea paraesternal izquierda entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Y luego tenemos el foco mitral, que lo que está buscando acá justamente es ocultar la válvula mitral. Lo vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. ¿Bien? Y acá tenemos el tercer foco aórtico accesorio, ¿bien? Es como un pulmonar secundario, tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde external izquierdo, ¿sí? Es otro punto, pero los que mayormente más datos nos va a dar, porque se refieren a cada una de las válvulas, tenemos el 1, el 2, el 4 y el 5. El 3 es un accesorio.
Vuelvo para atrás un segundito. Ahora bien, ¿qué voy a ocultar cuando oculto la parte cardíaca? ¿Sí? Bueno, el sonido cardíaco, que todos sabemos cómo es. La bibliografía lo describe como dub loop, dub loop, dub loop, dub loop. eh, o también se describe como R1 y R2, ruido 1 y ruido 2. ¿Está bien? Siendo normal, ¿sí? R1 y R2. Luego tenemos patológicos a un soplo, dependiendo de la edad, puede ser patológico o no. Y también tenemos R3 y R4 que son patológicos, también dependiendo de la edad, el R3 y el R4 siempre patológico. Otra característica para valorar al paciente desde el punto de vista cardiovascular o respiratorio, incluso también, palpar. Uno puede palpar la forma del tórax, si tiene escoliosis, si tiene el tórax en forma de paloma, en pecho de paloma, en forma de embudo, ¿bien? Puedo palpar los espacios intercostales para justamente ubicar los focos cardíacos. Puedo palpar o observar también, ¿no? Una cifosis, ¿bien? Malformación del tórax, fracturas, dolor. Todo esto me permite a través de la palpación. La percusión, no solamente en la parte respiratoria, fíjense acá el nivel que tiene, esto es un derrame pleural, claramente, ¿sí? La percusión es una práctica que el enfermero lo debe realizar, no solamente en la parte digestiva, sino también pulmonar, ¿por qué no? Para detectar los distintos sonidos. Y que esto de la evaluación, por ejemplo, en este caso respiratoria o cardiovascular, la ocultación puntualmente, es algo que debemos ponerlo en práctica, ya que requiere de la destreza, de una agudeza auditiva que hay que desarrollarla y que muchas veces terminamos el enfermero utilizando el estetoscopio solamente para tomar la presión. ¿Se entiende? Entonces, utilicémoslo. ¿Y por qué no utilizamos el estetoscopio para hacer una buena valoración? La verdad es que no lo sé, porque lo tenemos en la práctica, lo tenemos en el grado, perdón, en la formación de pregrado, lo tenemos en una especialidad, está dentro del diseño curricular, lo tenemos en la carrera, es decir, está incorporado. Sin embargo, no lo llevamos a la práctica. Estoy generalizando, no digo que nadie lo hace, pero eso es lo que yo veo, al menos acá en la Argentina. Me imagino que ocurre en otros países. ¿Y sabe lo que pasa? Y lo veo también acá, que a veces cuando uno está ocultando un pulmón y quiere ocultar ese paciente, a ver cómo si está mejorando el neumotórax o no y demás, a veces los que critican son los propios enfermeros, ¿no? Los que te tiran abajo, no, pero ¿qué te querés hacer? Bueno, habrá que cambiar esas mentalidades, tratar de cambiar desde la formación del pregrado, los que somos docentes, hacer el trabajo y entender y transmitir la importancia del uso del estetoscopio y de la práctica y de la semiología de enfermería para hacer una buena valoración. ¿Eh? Eso es un tema que, bueno, nada, abro el debate por si después quieren charlar acerca de eso. Me parece que es algo que tenemos que hacer un clic nosotros y tener en cuenta que hay incumbencias de enfermería en las cuales tenemos que afianzarnos un poco más. Dentro de lo que es la valoración respiratoria, tenemos la anamnesis, la palpación, la ocultación, datos de laboratorio, imágenes, control de signos vitales, la percusión, como decíamos, y la inspección. Eh, Dentro de la inspección general, bueno, como indicador de la ventilación, fíjese que también está incluido la escala de Glasgow, ya que un déficit de la oxigenación nos puede traer un deterioro sensórico. La postura del paciente, ¿sí? Si está en posición ortopneica, para que le entre mejor el aire, la forma de los dedos de la mano, en los cuales tiene forma de palillo tambor, también es un indicador, o se lo relaciona con pacientes con EPOC, ¿sí? La sequedad de la piel, el signo de pliegue, ¿sí? La conjuntiva, fíjense que hay muchos indicadores que nos va a dar datos de cómo oxigena el paciente, ¿sí? El estado de conciencia, la fascia, el cuello y la tráquea, el cúbito del paciente, la posición, como habíamos dicho, la nutrición, la hidratación, los dedos en tambor, en palillo tambor, perdón,
color de la conjuntiva, bien, la obesidad también. Son todos datos que uno tiene que tener en cuenta en el momento de hacer una valoración. Fíjense en la simetría ventilatoria, si ventila ambos campos pulmonares, y fíjense esta ascitis, ¿no? O sea, es un indicador también de la parte respiratoria. ¿Cómo va a estar expandiendo esos pulmones con una presión abdominal tan grande como es la ascitis que tiene ahí en ese momento? ¿Sí? El paciente. Seguramente no pueda descender ese diafragma por la presión abdominal que tiene y haya una disnea importante secundaria a ese líquido en el tercer espacio. Bueno, también características de la tos, ¿sí? ¿Qué tipo de tos tiene? Si es tabaquista o no. En el ambiente laboral, quizás trabaja en una mina o trabaja en un lugar con polvo, cantidad de tos, cómo es la tos, si es húmeda o seca, son maneras de valorar, ¿no? Las características de la parte ventilatoria, en este caso de la tos. La disnea, fíjense si tiene utilización de músculos accesorios o no, ¿sí? Y la disnea, uno tiene que preguntar también la antigüedad, los factores que la modifican, quizás al estar acostado aumenta esa disnea, entonces tiene que dormir sentado, síntomas que acompañan esa disnea, la forma de comienzo, si es súbita o no. ¿Mm? Si es súbita podemos llegar a sospechar de un TEP, tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. ¿Mm? Antecedentes personales, o en las causas. Fíjense que es bastante amplio esto de la valoración respiratoria. Bueno, los patrones respiratorios, esto también está incorporado, ¿no? La respiración suspirosa, que es un suspiro, ¿bien? Acá tenemos la respiración de Jane Stock. Fíjense cómo va aumentando la amplitud, desciende, hace una pausa y vuelve de nuevo, ¿sí? Con una taquipnea, taquipnea, desciende la amplitud, otra pausa. Acá tenemos la ventilación de Biot, totalmente asincrónica, ¿bien? Que característica del paciente con meningitis. Y la ventilación también patológica o de Kussmaul, que es característica de una acidosis metabólica provocada por una cetoacidosis diabética, por ejemplo, donde el paciente está tratando de compensar esa acidez que tiene eliminando dióxido de carbono. Por eso tiene una taquipnea y una hiperventilación, que en cada ventilación aumenta el flujo ventilatorio para eliminar dióxido de carbono. Bueno, son distintas características en las cuales uno va a valorar esa ventilación. Palpación del tórax, también hay una técnica para palpar la expansión torácica, que es esta que está acá, colocando los dedos en la región de la línea media, y cuando expande el tórax uno puede medir esa expansión torácica, ir viendo cómo progresa. Bueno, edemas, adenopatías, crepitación subcutánea, si tiene crepitantes a nivel del tejido subcutáneo, deformidades en el tórax, tórax inestable, que ahora les comparto una imagen que les traje. Bueno, y los sonidos respiratorios también a tener en cuenta, perdón, se me fue, que tiene que ver con la auscultación y la percusión. ¿Sí? Ambos son sonidos que uno tiene que tener en cuenta en el momento de la auscultación. Bueno, estos son los distintos, históricamente, los distintos métodos o instrumentos, perdón, de auscultación que fue mejorando. Hoy en día ya hay digitales, incluso pueden medir volúmenes y demás. Bueno, para auscultar hay una secuencia, según la bibliografía, comenzando por las bases pulmonares, en la región, en la región posterior, ¿bien? Ambos campos pulmonares, y siempre fíjense, lo importante acá es comparar un campo pulmonar, un punto, comparándolo con el mismo punto del lado contralateral. Es decir, que de este punto lo comparo con el otro punto del lado contralateral. Después voy al punto 3, ¿con qué lo voy a comparar? Con el mismo punto del lado contralateral. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo. Lo importante es recorrer ambos campos pulmonares, tanto anterior como posterior, y siempre reconociendo, perdón, comparando el mismo punto de ventilación. ¿Sí? Fíjense, comienza en las bases, finaliza en los vértices. Esta es la parte anterior,
otra vez comienzan las bases, luego de haber hecho la parte posterior, y continúa hacia los vértices. Acá lo importante es tener en cuenta que si yo hago el 3 acá, chequeo el 4 del otro lado, ¿sí? El 15 y el 17, siempre comparando el mismo punto del lado contralateral. Bueno, los sonidos normales de la ocultación, tenemos sonidos traqueales, sonidos broncovesiculares y el murmullo vesicular. Estos son sonidos normales. Fíjense que esto, para ponerlo en práctica, habría que colocar un estetoscopio y ocultarse uno mismo, ocultar a otra persona. El soplo laringio o laringotraqueal tiene que ver con el aire pasando por la tráquea. Entonces se va a ocultar en la tráquea, lo cual es importante hacerlo, porque muchas veces un paciente en proceso de destete, hay que ver si en el momento de desinsuflar el balón, si el aire pasa correctamente. No vaya a ser cosa que uno desinsufla el balón, desteta al paciente, le saca el tubo, y hay un edema laringio, un edema de glotis, y el paciente tiene un estridor, y entonces hay que intubar de nuevo. Y si hay que intubar de nuevo con un edema, seguramente va a ser más dificultoso. Por eso, esta técnica de valorar la ventilación con la técnica de desinsuflación del tubo endotraqueal es muy importante para hacer efectivo y evitar riesgo de reintubación. Bueno, y luego el murmullo vesicular, que tiene que ver con el aire ingresando a los alvéolos. Luego tenemos los sonidos patológicos, bueno, el estridor, el roncus, el estertor, el roce pleural, las sibilancias relacionados con una disminución de la luz de esos bronquios. ¿Bien? La percusión, que también tiene que ver con un sonido, es similar, fíjense que a la ocultación, en este caso va de arriba hacia abajo, ¿no? Céfalo-caudal, pero de la misma manera va comparando el mismo punto con el punto contralateral. El sonido normal de la percusión respiratoria es un sonido resonante, siendo patológico en la parte respiratoria un sonido mate, que significa que hay un contenido líquido, por ejemplo, o macizo, puede ser un tumor, o puede estar ocupado por líquido, ¿bien? Un derrame pleural, por ejemplo. Y lo contrario, que también es patológico, un sonido hiperresonante, que eso más bien va a estar dado en un paciente con EPOC, con enfisema pulmonar, en los cuales va a encontrar un sonido más, bueno, de hiperresonancia provocado por esas bullas o esos espacios amplios de acumulación de aire, ¿sí? Provocada por la fisiopatología del enfisema pulmonar. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? El sonido normal de la percusión. Acá la matidez, o el sonido mate, va a estar en órganos macizos, ¿sí? Sonido timpánico a nivel abdominal, son vísceras con aire, ¿bien? Resonante va a estar en ambos campos pulmonares, que tiene que ver con el sonido que emite el aire al ingresar a los bronquios, bronquíolos y demás. Y también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la valoración enfermera, que el enfermero tiene que tener en cuenta esto de la interpretación de las imágenes. Repito, no para hacer un diagnóstico médico, pero sí para poder interpretar qué es lo que estoy ocultando, por qué estoy cuidando a este paciente, por qué lo voy a rotar de un lado y no del otro, qué pretendo hacer con la telectasia que tiene. Entonces, trabajar en equipo y no realizar acciones porque me lo indica el médico que está escrito, sino entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces es importante, sin ser técnico en imágenes, sin estudiar radiología, pero sí empezar a adentrarnos con esto de las imágenes para poder mejorar la calidad de atención. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo acá a la izquierda una imagen, una radiografía de tórax de frente, en la cual visualizo la columna vertebral, voy a visualizar las costillas anteriores y posteriores, la cúpula diafragmática derecha e izquierda, donde la izquierda está más descendida que la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos la impronta hepática,
¿sí? Que está un poco más elevado que la impronta del vaso. Tenemos el mediastino con la silueta cardíaca, tenemos el callado aórtico, que es este botón aórtico que figura acá, y si vemos en todo el campo pulmonar, estoy viendo algo más bien negro, bien, que es el aire, radiopaco, pero lo veo con trama pulmonar, ¿se entiende? Con parénquima y estroma pulmonar. ¿Se dan cuenta que veo algo? No es negro, negro como esto que estoy señalando acá, sino que entra al aire, pero lo veo con trama pulmonar. Eso es normal. Estoy visualizando que tiene el pulmón en toda la cavidad torácica. ¿Sí? Otra vez, ¿qué estoy viendo acá? Una radiografía de frente de tórax, donde voy a ver la silueta cardíaca, donde voy a visualizar las costillas anteriores y posteriores, la cúpula diafragmática derecha e izquierda, voy a ver las clavículas. ¿Sí? En líneas generales son como conceptos grandes a tener en cuenta en el momento de la valoración con la interpretación de un tórax, ¿eh? Una radiografía, perdón, de tórax. Y se ve que tiene buena entrada de aire bilateral, porque el paciente lo hicieron inspirar y entró aire, lo estoy viendo, y aparte veo que tiene trama pulmonar en ambos campos pulmonares. Ahora bien, habiendo dicho eso, y habilito el chat, ¿qué estamos viendo acá? ¿Alguien se anima a hacer, no digo diagnóstico médico, pero por lo menos alguien que me diga, me llama la atención algo acá? Acá estoy viendo, si quieren ir escribiendo, escriban, pero yo estoy viendo una radiografía de frente, de tórax, donde veo las clavículas. Vayamos reconociendo las estructuras que sí reconocemos. La silueta cardíaca en el mediastino, las costillas anteriores, las costillas posteriores. Acá estoy viendo cúpula diafragmática derecha, cúpula diafragmática izquierda. Y mi pregunta acá es, ¿se ve la trama pulmonar? A ver, ¿qué opina? Permítame, sigo mate. ¿Visualiza trama pulmonar en esta radiografía? A ver, ¿qué opinan en relación a lo que estuvimos viendo recién? La trama pulmonar tiene que ver con que, bueno, dentro de los pulmones voy a encontrar el aire y esa trama pulmonar va a estar dada por la mezcla, o sea, la interfaz entre el aire, el estroma y el parénquima del pulmón. Perdón, ¿eh? Acá veo trama pulmonar en el pulmón izquierdo. ¿Se ve trama pulmonar? Sí, claramente se ve. Y en el pulmón derecho, ¿se visualiza trama pulmonar? ¿Qué opinan? Acá. Veo aire atrapado y no veo trama pulmonar. Nancy, habilitaste el micrófono, ¿ibas a decir algo? No. Bueno, acá claramente no se ve trama pulmonar en este pulmón. El pulmón está colapsado acá. Esto es un neumotórax. Y es importante interpretar un neumotórax, encima de grado 4, porque la verdad es que, o más también, un grado alto, porque fíjense que está muy, muy separado lo que sería la pleura visceral de la pleura parietal.
Se dan cuenta, ¿no? De lo que sería el estroma en comparación al otro hemitórax. Y acá vemos también otro. Fíjense, acá tenemos una radiografía de frente donde estamos visualizando el pulmón con parénquima pulmonar en todo el campo pulmonar. Y cuando voy a visualizar el otro campo pulmonar, no veo que tenga la trama pulmonar. Y el pulmón está acá, está colapsado. Incluso, fíjense la tráquea, cómo está traccionada hacia el lado contralateral. La tráquea que está acá, que se ve radiopaca, está empujando todo hacia el lado contralateral. Y el corazón, que debería estar más en el centro, mirando hacia la izquierda, está casi pasando del otro lado hacia el lado derecho. Entonces, esto podríamos decir que es un neumotórax a tensión. Este es un paciente grave, es una urgencia esto, ¿sí? Una emergencia, diría yo. Bueno, acá hay otro neumotórax, claramente, ¿sí? Atención también, ¿por qué? Porque la tráquea, fíjense, está lateralizada hacia el otro lado. ¿Bien? Bueno, imágenes, acá tenemos una radiografía de tórax de paciente con un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual, fíjense, una de las características es ensanchamiento del espacio intercostal y aplanamiento, fíjense, de las cúpulas diafragmáticas. Lo normal sería encontrarlas con en forma de cúpula, con una convexidad, pero en estos pacientes es muy factible que por atrapamiento aéreo lo encontremos con el diafragma aplanado, aplanamiento del diafragma. ¿Sí? Bueno, en este caso, acá lo que voy a visualizar es un derrame pleural, claramente. No hay aire, por lo tanto se ve todo velado, ¿bien? Todo con esta característica. Pero sí hay trama pulmonar en ambos campos pulmonares, nada más que en este sitio voy a encontrar un contenido seguramente, o porque puede ser sangre o no. ¿Bien? Bueno, una telectasia, fíjense acá se visualiza bien en este campo pulmonar derecho, donde hay una atelectasia de un lóbulo, y acá vamos a encontrar una telectasia acá es completa, ¿no? De un pulmón completo. Fíjense esta imagen que tiene que ver con neumotórax, perdón, no, un tórax inestable, ¿sí? Otra manera de valorar, a ver si logro ver la imagen. Ahí está, a ver. Eso es un tórax inestable, claramente, donde a través de un politraumatismo hay fractura de costilla, y esto se da cuando hay más de 4 fracturas de costilla en un mismo hemitórax. Entonces, no funciona de manera unánime la caja torácica, entonces hay un desfasaje de presión, produciendo estas diferencias de presión, y el paciente obviamente está ventilando de muy mala manera, y acá tiene una resolución sí o sí quirúrgica, ¿no? Una resolución quirúrgica, claramente. Pero bueno, acá vemos cómo se vería un tórax con, um, con una asimetría ventilatoria. Ya entrando con el último tema, que es, para darle paso al licenciado Adrián Pereira, tengo 2 o 3 diapositivas que tienen que ver con esto, para entender un poco la anatomía que estuvimos viendo cardíaca, respiratoria, eh, cómo afecta a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea, qué signos y síntomas voy a tener. Cuando la insuficiencia cardíaca es derecha, estoy hablando del corazón derecho, donde tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho, si hay una falla de bomba derecha, va a haber una consecuencia distinta a que si hay una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que conceptualmente podemos hablar de 2 corazones. La insuficiencia cardíaca tiene que ver con una imposibilidad de eyectar sangre del ventrículo hacia la arteria pulmonar, en este caso
la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Ese ventrículo le va a costar más eyectar sangre, porque hay un aumento de presión de la arteria pulmonar. Entonces, ese ventrículo derecho le cuesta más. Como le cuesta más, hay una hipertrofia ventricular. La aurícula, que está en la parte posterior, o sea, anterior, también le va a costar más pasar esa sangre de la aurícula a través de la válvula tricuspidia al ventrículo, porque hay como una estasis, como un aumento de presión retrógrado, ¿se entiende? O sea, la sangre le va a costar pasar. Termina pasando, sí, pero a fuerza de un esfuerzo de trabajo, un aumento de trabajo de ese miocardio. Y pensemos qué pasa anteriormente a la aurícula. La vena cava superior y la vena cava inferior le va a costar más llegar a esa aurícula. ¿Y cómo lo vamos a ver aparejado? Bueno, con aumento de la ingurgitación yugular, porque son las venas que le está costando llegar sangre a la vena cava superior. Edemas en miembros inferiores o generalizados, provocado por qué? Justamente como hay una estasis venosa que le está costando llegar sangre al corazón, por eso es derecho, ¿no? Y lo voy a ver con edemas generalizado o en miembros inferiores, ascitis, una hepatomegalia. Son distintos signos y síntomas que me pueden dar una insuficiencia cardíaca derecha. Que ahora después eso lo van a ver bien. A diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, en la cual, si el ventrículo izquierdo no puede eyectar sangre a través de la aurícula, perdón, de la aorta, ya sea por un problema vascular periférico que aumenta la presión o aumenta la resistencia periférica, o ya sea por la válvula, ¿sí? Una falla valvular, va a haber un aumento de presión ventricular, ¿estamos de acuerdo? Una hipertrofia ventricular. La aurícula izquierda le va a costar pasar sangre al ventrículo izquierdo. Las venas pulmonares que vienen de los capilares pulmonares, de los ambos pulmones, que desembocan en la aurícula izquierda, le va a costar llevar esa sangre. Entonces va a haber un aumento de presión retrógrado, lo que va a hacer eso que haya un aumento de presión a nivel capilar pulmonar y se genere un edema agudo de pulmón, entre otras cosas. Entonces, fíjense, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca derecha es distinta a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Cada uno tiene sus signos y sus síntomas. ¿Bien? Dicho esto, tengo un videito acá de 2 minutitos que me gustaría mostrarles. Ah, pero me parece que no le puse audio. No, está bien, yo después se los comparto a través de Asís, se lo voy a compartir porque me gustaría quizás habilitar ahora el chat a ver si quedó alguna duda, pues ya con esto estaríamos ya finalizando esta primera etapa, esta instancia, eh, o esta primera clase de anatomía, fisiología y de la valoración cardiovascular y respiratoria. Recuerden que esto es muy importante, que es la base para poder después entender la insuficiencia cardíaca, las emergencias cardiovasculares que nos va a estar hablando Adrián, y posteriormente a eso adentrarnos con lo que ocurre con una hipertensión pulmonar. Bien, dejo de compartir, habilito el chat por si llega a haber alguna duda. Estoy a la expectativa si llega a haber alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran agregar, si se entendió todo o no. Ahí estamos. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Sí. Licenciado Nazareno, muchas gracias en este momento por habernos brindado estos dos temas. Lo que me gustaría de repente es que los participantes puedan hacer sus preguntas. Sé que han participado mucho dentro de su ponencia, entonces quiero saber de repente si tienen alguna duda, todo está claro. Pueden escribir sus preguntas de repente por el chat
Si no, caso contrario, pueden habilitarles el micrófono para que puedan ustedes hacer las preguntas, poder interactuar un poquito con el licenciado Nazareno. Bueno, a decir verdad, estuvieron participando muy activamente con las preguntas que yo les estuve compartiendo. La verdad que muy a gusto. Está bueno cuando una charla es participativa y veo que están todos comprometidos y participando activamente de la charla, para que no sea aburrida ni para uno ni para ustedes que están del otro lado. Y más con estos temas que si bien está bueno repasarlos, pero muchas veces son repasos, ¿no? Sí, vemos que no tienen ninguna duda los participantes o alguna consulta no tienen. En este caso creo que yo damos casi por finalizado estos dos primeros temas. Sí, yo agradezco mucho, licenciado Nazareno, que usted nos haya aportado bastante con estos dos temas muy interesantes. El video ha sido bastante de ayuda, de apoyo para que los participantes puedan tener conocimiento del tema, ¿no? Bueno, Carla, muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, igualmente vamos a seguir conectados. No sé si te parece hacer un intervalo antes que empiece el licenciado. Disculpe, no le logré escuchar muy bien. Ah, ¿ahí se escucha? Sí, sí. No, te decía que si te parece, si no hay ninguna otra duda, ya que estuvieron participando bastante activamente en la disertación,